Hola, mi nombre es Katy Ivani Rodríguez Muro y yo voy a explicar la exploración neurológica del paciente pediátrico. Esta exploración nos va a servir para determinar si el paciente tiene un adecuado desarrollo o para saber si hay alguna desviación en alguna de sus habilidades. Para tener una adecuada exploración es importante que el paciente no tenga hambre, que no tenga sueño y que no esté cursando con algún tipo de infección. Una vez que ya nos aseguramos de que no se encuentra en alguna de estas situaciones, comenzamos con la inspección, que debemos de ver que haya simetría en la cara y en el cráneo. También debemos de fijarnos en la posición de los ojos, la forma de la nariz y la forma de la boca, ya que esto nos va a ayudar a determinar alguna posible malformación cerebral. Y en cuanto al cráneo, debemos de medir el perímetro cefálico. Esto con ayuda de una cinta. Vamos a sujetar la cabeza del paciente para poder pasar la cinta por debajo. Se coloca a la altura de la protuberancia occipital hasta la región supraciliar. Con mucho cuidado de que la cinta no quede encima de las orejas, vamos a medir. Y después se debe realizar la palpación de la fontanela anterior y posterior. Igual con mucho cuidado, sujetamos la cabeza del paciente y con los dedos, con la yema de los dedos, palpamos para ver si se encuentran de forma adecuada. También se debe de realizar un examen de algunas funciones mentales al paciente pediátrico. Por ejemplo, se inicia con el estado de alerta y de atención, que esto se va a realizar en pacientes que ya tienen lenguaje porque se les suelen hacer preguntas sencillas para saber si están atentos o no. Inclusive a los pacientes en edad escolar se les puede tomar ya el tiempo. En cuanto al lenguaje, pues hay que tener en cuenta que el paciente menor a 6 meses solamente va a vocalizar. Aproximadamente a los 10 meses el paciente ya suele usar palabras pequeñas, sencillas, por ejemplo ma o pa. Y es a partir del año cuando el desarrollo del lenguaje ya aumenta de manera cada vez más rápida. Entonces el paciente ya suele tener conciencia fonológica, ya relaciona palabras sencillas con algo, por ejemplo mamá o papá. En cuanto al cálculo, pues eso se va a realizar ya en pacientes que conozcan los números y que entiendan el sentido que tienen. Por ejemplo, en pacientes en edad de preescolar se les suele pedir sumas sencillas. Y en cuanto a la abstracción y a la síntesis, pues esto va a ser importante que se realice solamente en pacientes que ya sepan leer para poder evaluar también su comprensión lectora. En la evaluación de los pares craneales se comienza con el nervio óptico. Se debe de realizar también un examen de fondo de ojo al paciente, pero como ya sabemos, los pacientes pequeños o los recién nacidos no suelen dejarse que les toquen la cara. Entonces, para esto se debe de observar el reflejo rojo en el ojo del paciente y así nosotros podemos descartar algún tipo de patología. También se debe de realizar, se debe de evaluar la fijación de la mirada y el seguimiento de esta en ángulos de 45 y de 90 grados. En cuanto a la evaluación de los nervios oculomotores, pues se va a necesitar de un juguete que le guste mucho al paciente. Entonces nosotros lo vamos a mover en diferentes direcciones específicas y el paciente lo debe de seguir con la mirada. Y ya finalmente se debe de realizar la evaluación del nervio auditivo y para esto se debe de colocar aproximadamente a 30 centímetros del paciente. Se da una palmada y este debe de reaccionar. Los pacientes de 4 meses aproximadamente ya suelen responder, por ejemplo, a algunos sonajeros y a la voz de sus padres. Y los pacientes de 9 meses en adelante ya generalmente responden a, por ejemplo, algunos juguetes acústicos. Para la exploración motora hay diferentes técnicas para poder evaluarla. Una de ellas es el control cefálico, que se debe de sujetar al paciente de ambas manos y se debe llevar a la posición de sentado. Durante estos movimientos la cabeza debe de seguir al tronco, al menos por 15 segundos. Bueno, esta técnica se debe realizar en pacientes
mayores a 2 meses de edad. Otra técnica es la de sedestación, que se coloca al paciente en posición de sentado y se debe de mantener en esta posición. Esto puede ser con apoyo o que le sujeten ligeramente las manos o sin apoyo, completamente el sentado. Otra cosa que se debe de evaluar es el gateo, que se debe de realizar ya en 4 puntos y se debe desplazar un hemicuerpo seguido del otro hemicuerpo. Otra cosa que se debe de evaluar pues es la toma de un objeto, que se suele usar un recipiente y el paciente debe de introducir algún objeto dentro de este recipiente. Esto generalmente lo suelen hacer a partir de los 13 meses. Otro movimiento que se debe de evaluar es el de la pinza fina. Con un objeto pequeño, el paciente, que es de 15 a 16 meses aproximadamente, debe de sujetarlo y acercarlo hacia él. Y esto representa la disociación del movimiento de los dedos. Para la evaluación de los rangos del movimiento, el paciente se debe de encontrar en posición supina. La primera, que es la maniobra de bufanda, se coloca la cabeza del paciente aproximadamente, se eleva a 30 grados y el brazo se debe de colocar en esta posición. La altura del codo debe de quedar a nivel de la línea media. Y en el paciente pediátrico también se debe de evaluar el reflejo de estiramiento muscular. En los primeros meses, pues el paciente nada más reacciona a los reflejos al bicipital y al rotuliano. Y ya posteriormente se irán integrando los demás reflejos.